Sean bienvenidos a la clase muestra del curso de Matemáticas para la Ciencia de Datos que ofrece el Colegio de Matemáticas Burbaquí. Nuestro curso tiene una duración de 24 semanas y está dividido en 3 módulos: Estadística y probabilidad, Álgebra lineal, Cálculo y optimización. Todas las semanas del curso se tratará un tema nuevo. Después de introducir una explicación matemática de cada uno de los temas, vamos a implementar un algoritmo o realizar un ejercicio en Python utilizando bases de datos reales. Python es un lenguaje fundamental para los científicos de datos y aunque no es la única opción, es sin duda una excelente herramienta y manera de acercarse a estas técnicas. Nuestro curso incluye un propedéutico sobre estos temas. Es absolutamente necesario comprender los detalles de estas ramas de las matemáticas para los científicos de datos. Uno de los primeros ejercicios que haremos lleva el nombre de método de Monte Carlo y nos permite cuantificar la probabilidad de que una aguja toque una línea de un tablero infinito. En el segundo módulo hablaremos del álgebra lineal, que es el estudio de la geometría detrás de los vectores, las matrices y en general de los tensores. Además de descubrir el manejo básico de estos objetos, explicaremos las ideas detrás de las descomposiciones espectrales en términos de autovectores y autovalores. Añadimos aquí una muestra de nuestras clases. El segundo de nuestros módulos es sobre álgebra lineal. El álgebra lineal es un área de las matemáticas que estudia las transformaciones lineales y los hiperplanos en general. Se puede decir que el álgebra lineal estudia la geometría de los objetos lineales, ya sean matrices, tensores y en general a los hiperplanos. El álgebra lineal es muy utilizada en ciencia de datos, particularmente porque los modelos lineales, a pesar de no ser los modelos más expresivos, son muy útiles por su simpleza. Quizás todo el mundo hemos escuchado hablar sobre las regresiones lineales o en general modelos lineales de clasificación. Y uno debe de pensar en los modelos lineales como un benchmark para solucionar los problemas. Quizás no será la última solución o no será la solución que nosotros nos gustaría poner en producción para resolver algún problema, pero sin duda es lo primero que un científico de datos debería de intentar. En esta clase muestra les voy a platicar un poco sobre el objeto fundamental del álgebra lineal, que son los hiperplanos, y su relación con el análisis de componentes principales o PCA. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es definir quiénes son los hiperplanos, cuál es su importancia desde un punto de vista de la ciencia de datos, y después, con un ejemplo que desde mi punto de vista es bastante llamativo, vamos a explicar por qué los hiperplanos son muy útiles para reducir la dimensión y para encontrar una nueva representación de nuestros datos. Entonces, la definición general de un hiperplano es la siguiente. Voy a comenzar con la definición general y después voy a hablar sobre casos particulares que nos van a dar una mejor intuición sobre cuál es la idea fundamental de los hiperplanos, ¿no? Entonces vamos a pensar que nosotros vivimos en un espacio de dimensión D. Cuando yo digo que vivimos en un espacio de dimensión D, D es un número natural, lo que quiero decir es que tenemos D características, en este caso solamente para simplificar la exposición, voy a suponer que vivimos en que todas nuestras características en las que van a tener nuestros datos son características ordenadas o características numéricas, es decir, no vamos a incluir por el momento las llamadas variables categóricas, aunque hay algunos trucos que permitirían hacer esto, ¿no? Entonces, sea beta un vector de tamaño d, ¿qué quiere decir? Que tenemos un vector de tamaño d, significa que beta en realidad no solamente es un número, sino que tiene una coordenada, tiene una segunda coordenada y así sucesivamente tendrá d coordenadas. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a suponer que además de eso nosotros tenemos un número beta 0, esta vez sí es un número real, y entonces definimos a un hiperplano con parámetros beta y beta 0, es la familia de puntos que viven en el mismo espacio, es decir, es la familia de puntos X que viven en RD, que satisfacen, que satisfacen, nada más necesito poner cuáles son todas las coordenadas de X, es como vive en un espacio de dimensión D, pues también tiene D coordenadas, que nosotros las podemos entender como las características dentro de nuestros datos. Y entonces nosotros diremos que este vector X satisface la siguiente ecuación. Entonces recuerden que nuestro vector beta también tenía sus D coordenadas, y entonces vamos a multiplicar beta 1 por x1, vamos a sumarle beta 2 por x2, así sucesivamente, hasta beta d por xd, más beta 0. Entonces, si esto satisface ser igual a 0, entonces diremos que este punto x está en el hiperplano definido por beta. ¿Sí? Es importante mencionar que normalmente esto se va a denotar de la siguiente manera. Esto se puede abreviar como algo que se conoce como el producto punto o el producto escalar. Entonces diremos que beta, producto escalar con X. Aquí recuerden, estas dos entradas para el producto escalar deberán de ser de la misma dimensión, más beta 0 es igual a 0. Entonces, esto es un producto, esto es un hiperplano. Y déjenme ponerles un ejemplo que es muy importante y que ustedes seguramente reconocerán. Pues vamos a suponer que beta es un vector, vamos a decir que beta es el vector m, menos 1. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer que beta 0 es el número b. Entonces, por el momento solamente estoy cambiándole de nombre a beta y a beta 0, pero le estoy cambiando de nombre porque lo que yo quiero es que ustedes reconozcan un objeto que seguramente ya han visto con anterioridad. Entonces, nuestro punto X, pues en este caso tendrá su coordenada X y su coordenada Y. Fíjense que yo estoy suponiendo que vivimos en un espacio de dimensión 2, porque tenemos dos coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer esta operación, vamos a calcular el producto escalar, beta, x, más beta 0. Entonces esto es lo mismo que, por el momento solamente voy a sustituir. Entonces esto es m, menos 1. Y es el producto escalar con el vector, dos coordenadas, x, y, más beta 0, pues lo puedo sustituir por b, ¿no? Entonces esto es igual a m por x menos 1 por y. Esto significa menos y, y le tengo que sumar b. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy afirmando que esto es igual a 0, entonces yo pronto puedo reconocer que esta ecuación en particular, yo la he visto en algún momento, ¿no? Si yo despejo este menos y, yo puedo obtener que y es igual a mx más b. Es decir, es la ecuación de una recta en dos dimensiones, ¿no? Recuerden que la ecuación de una recta, cuando tenemos nuestra coordenada x y cuando tenemos nuestra coordenada y, pues es precisamente mx más b, donde b es la ordenada al origen y m es la pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, un hiperplano, por lo menos cuando d es igual a 2, no es más que una recta que vive en el plano. No es para nada difícil convencerse de que cuando d es igual a 3,
Entonces, la ecuación que yo escribí hace rato se ve en realidad como un plano, que vive en dimensión 3. Este plano vive en dimensión 3 porque fíjense que tenemos una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z. Sin embargo, este plano, al que voy a llamar aquí H, es un objeto de dimensión 2, por supuesto. ¿Sí? El problema de los hiperplanos es que cuando D, por ejemplo, fuera igual a 4, pues este hiperplano, que es un objeto de dimensión 3, pero este hiperplano vivirá en un objeto de dimensión 4, en un espacio euclidiano de dimensión 4, y por lo tanto es muy difícil dibujarlo. ¿Sí? Entonces, un hiperplano en dimensión 4 es simplemente un espacio de dimensión 3, como el espacio en el que nosotros vivimos, pero viviendo en una dimensión extra. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí es difícil imaginarlo, por lo menos geométricamente. Entonces, estos son los objetos conocidos como hiperplanos, y en un momento más voy a explicar cuál es su importancia desde un punto de vista de la ciencia de datos. Ahora que hemos hablado de los hiperplanos, tanto desde un punto de vista matemático, con la definición formal, como el conjunto de puntos o de vectores que satisfacen ciertas ecuaciones con algunos parámetros, como desde un punto de vista intuitivo, en donde los hiperplanos son una generalización de ideas que nosotros utilizamos para representar la importancia de ciertas características, por ejemplo, dentro de una base de datos. Es momento de hablar de los hiperplanos como la solución a uno de los algoritmos más utilizados dentro de Machine Learning, como es el análisis de componentes principales, o PCA. PCA es un algoritmo no supervisado. Esto quiere decir que las bases de datos que se ingestan en el análisis de componentes principales es precisamente un conjunto de vectores, x1, x2, así sucesivamente hasta xn mayúscula, en donde nosotros no tenemos una etiqueta o una supervisión y1 hasta yn. Es muy común que cuando nosotros tenemos una base de datos, pues nosotros deseamos alguna supervisión, es decir, una etiqueta que nos diga a qué corresponde cada una de estas X. Entonces, el aprendizaje supervisado anula esta posibilidad de tener una etiqueta dentro del análisis o aprendizaje no supervisado. Entonces, el aprendizaje no supervisado lo podemos pensar como una familia de vectores. Vamos a pensar en una especie de data frame donde tenemos ya vectorizados nuestros registros, es decir, tenemos el primer registro, el segundo registro, así sucesivamente hasta el enésimo registro. En un data frame o en una tabla de Excel podríamos pensar que tenemos n renglones, y al decir que están vectorizados, pues yo estoy suponiendo que todos viven en el mismo espacio vectorial de dimensión D. ¿Sí? Entonces, este es el input que va a ingresar, permíteme llamarle S, como un muestreo o un sample. Entonces, ese va a ser el input que va a ingresar a análisis de componentes principales. Y análisis de componentes principales lo que va a arrojar es un hiperplano en algunos de los casos, pero es importante mencionar que no siempre va a arrojar un hiperplano, ¿no? Análisis de componentes principales aquí se convierte en un multi-output en el sentido siguiente. Nosotros podríamos arrojar un hiperplano, ¿sí? Este es uno de los posibles casos, ¿de acuerdo? Sin embargo, podríamos arrojar algo de dimensión todavía más pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a escribir qué es lo siguiente, pero sí voy a escribir qué es lo último que podríamos arrojar en análisis de componentes principales. Entonces, para eso vamos a regresar intuitivamente
la geometría de la que habíamos platicado. Nosotros dijimos que en 3 dimensiones un hiperplano era el conjunto de puntos que viven que tienen 3 coordenadas que viven, por ejemplo, en alguno de estos planos. Este sería mi hiperplano. Sin embargo, no hicimos mucho énfasis en que una recta, por ejemplo, una recta en 3 dimensiones no es un hiperplano. Una recta en 3 dimensiones es un objeto geométrico que tiene una dimensión más pequeña que la que uno esperaría de un hiperplano. ¿Sí? De manera análoga, si nosotros pensamos en un espacio de dimensión 4, entonces ya habíamos mencionado que adentro de un espacio de dimensión 4 vive un espacio de dimensión 3, eso es un hiperplano, viven muchos, pero bueno, cualquier subespacio de dimensión 3 lo consideramos como un hiperplano, cualquier espacio en el que nosotros vivimos normalmente, pero por ejemplo, un plano también puede vivir adentro de R4, sin embargo, un plano no es un hiperplano, ¿sí? Entonces, aquí es cuando, si nuestra base de datos vive en dimensión D, recuerden que esto vive en dimensión D, lo cual significa que tenemos D coordenadas para todos nuestros registros, pues entonces nosotros podemos obtener un hiperplano, que es un objeto de dimensión D-1, pero podemos obtener también un objeto de dimensión D-2. En este caso no utilizaremos un nuevo nombre. Podemos utilizar un plano normal. Esto sería un objeto de dimensión 2. O podemos obtener una recta, que es un objeto de dimensión 1. ¿Sí? Entonces, el análisis de componentes principales nos regala toda esta familia de posibilidades con la que nosotros podremos construir o concluir algo sobre nuestros datos. Entonces, esta es una ventaja muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque las coordenadas de estos espacios que nosotros vamos a considerar son coordenadas que están anidadas. ¿A qué me refiero con que están anidadas? Si nosotros construimos PCA1, es decir, PCA1 es lo que nosotros vamos a llamar una recta, pues esa recta va a vivir siempre dentro de PCA2. PCA2 es el plano. Eso quiere decir que si, por ejemplo, nosotros vivimos nuestros puntos vivieran en dimensión 3 y yo construyo mediante el algoritmo de PCA un plano, en este caso coincide con un hiperplano, PCA2, y además yo le pregunto al algoritmo quién es PCA1, pues PCA1 va a ser una recta que viva dentro del plano que nosotros originalmente habíamos construido en PCA2. Con eso me refiero a que están anidados. ¿De acuerdo? Entonces, estas coordenadas que nosotros estamos construyendo, aquí en este caso estamos hablando de una sola coordenada, aquí estamos hablando de la misma coordenada que nosotros habíamos dicho, es la recta roja que estábamos señalando antes, más una nueva coordenada. Esta nueva coordenada, pues es, en este caso, una coordenada que es ortogonal, hace un ángulo de 90 grados con la coordenada anterior. Así sucesivamente se podrían imaginar que si viviéramos en más dimensiones, pues la otra coordenada sería una coordenada que hace un espacio de dimensión 3 y así sucesivamente. Entonces, estas coordenadas, que en algunos casos podrían ser todas las coordenadas del hiperplano, son coordenadas que nos permiten reescribir a nuestra base de datos. Es decir, si yo tengo una base de datos y la paso por el algoritmo de PCA, digamos n, entonces n forzosamente en ese caso tendrá que ser de una dimensión inferior a d. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener es una reescritura
de los datos, de estos datos, de esta base de datos de la que yo había hablado antes, utilizando nuevas, de hecho, n coordenadas. ¿Sí? Algo muy interesante es que estas nuevas n coordenadas son combinaciones lineales en el mismo sentido que los hiperplanos construyen una combinación lineal de las coordenadas originales. Es decir, hay una relación más o menos transparente y explicable entre las coordenadas iniciales y las coordenadas siguientes. Por supuesto, en la vida real es difícil rastrear esta explicación que existe entre las coordenadas iniciales y las nuevas. Sin embargo, en los mejores casos sí es posible lograr esto y es justamente lo que ocurre en un ejemplo maravilloso, que es el que les vamos a contar un poquito más adelante en esta clase muestra. Y la segunda aplicación es algo que a mí me parece fascinante, que está basada en este artículo. Este artículo se publicó en Nature hace pocos años. Y esta aplicación no tiene tanto que ver con la probabilidad, no tiene tanto que ver con la simulación, simulación estocástica o simulación de cadenas de Markov, sino tiene que ver con algo que todos, a lo mejor ustedes han escuchado, que se llama Principal Component Analysis. Principal Component Analysis es un algoritmo que nos ayuda, nosotros diríamos, a reducir la dimensión, ¿no? O sea, es un algoritmo que si nosotros tenemos una base de datos con muchas características, este algoritmo lo que nos va a decir es cuáles de estas características son más importantes, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿no? Quien haya utilizado Principal Component Analysis no es que nos haga lo que se conoce como un feature selection, sino que nos da combinaciones lineales de características. Pero bueno, palabras más o palabras menos, nos reduce la cantidad de características de nuestros datos. Déjenme contarles esta aplicación, porque a mí me parece maravillosa. Yo creo que esto es uno de los resultados más bonitos que se han demostrado en los últimos años, ¿no? Entonces, lo que hicieron estas personas es tomar los datos de, por aquí dice, 3,000 europeos, ¿no? Escogieron 3,000 europeos al azar. Esperemos que los hayan tomado independientes e idénticamente distribuidos, es decir, a lo que normalmente se conoce como una base de datos sana, porque si no, pues se van a meter van a necesitar las medidas estacionarias. Pero bueno, se toman 3,000 individuos europeos y les hacen un examen sobre su genética, ¿no? Yo soy lego absoluto en genética, muchísimas otras cosas, pero déjenme explicarles cómo entiendo muy burdamente este problema, ¿no? Entonces tenemos un individuo y un individuo pues tiene distintas características genéticas, ¿no? O sea, nosotros podemos en un vector codificar la información genética de este individuo. En la primera coordenada vamos a hablar sobre uno de sus genes, en la segunda sobre otro de sus genes y así sucesivamente, ¿no? De tal forma que esta información genética tiene más o menos como unos 200,000 genes o una 200,000 o 20,000, lo podría buscar aquí, pero bueno, esa es una cantidad mayor a 20,000, estoy seguro. Entonces tenemos mucha información genética, tenemos un vector, y pues ese es un problema de alta dimensionalidad, ¿no? Nosotros si queremos caracterizar a un individuo, pues no queremos estar 200,000 veces diciendo es así y es así y es así, ¿no? Nosotros queremos compactificar un poco esa información, ¿no? O hacerla más interpretable. Esto es muy importante en Machine Learning. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen ellos es aplicar una técnica de análisis de componentes principales. Aquí en las notas, justamente, esto es uno de los temas de los que les voy a hablar hoy con más detalle. Y les voy a hacer un ejemplo juguete para que ustedes estén más tranquilos, para que se entienda un poco mejor cómo funciona. Entonces, después les explico el ejemplo juguete para entender cómo funciona análisis de componentes principales. Pero esencialmente, análisis de componentes principales, lo que hacen cuando nosotros le pedimos que nos dé dos variables, tenemos nuestras 20,000 variables, nuestros 20,000 genes, y queremos que nos dé dos variables, dos características importantes, ¿no? Entonces, les voy a explicar qué es lo que ellos hicieron utilizando este algoritmo. Tomamos nuestras 3,000 personas, junto con sus genes,
pero olvidamos de qué país vienen, ¿no? Es decir, yo dentro de los genes, por supuesto que no voy a decir viene de España o viene de Italia o viene de Suiza, ¿no? Solamente voy a poner su información genética. Es decir, para mi base de datos, todas las personas, pues, podrían venir de cualquier país, en un principio, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es, tenemos, pues, nuestras 3000 observaciones con muchas dimensiones, aplican análisis de componentes principales, pero le dicen, quiero 2 componentes principales. Es decir, de las 20,000 variables que teníamos antes, solamente quiero que me des 2. Ajá. Si tú me das 2 variables únicamente, entonces los puntos, están de acuerdo que los puedo dibujar en el plano, ¿no? Esto es un plano cartesiano un poquito chueco, ¿no? Pero es un plano cartesiano. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Está claro, ¿no? Entonces, todos mis puntos, después de haber sido pasados, todos mis 3000 europeos, después de haber sido pasados por análisis de componentes principales, los pinto en este plano, ¿no? Aquí va a estar una personita, aquí va a estar otra personita, acá va a estar otra personita. Ahora ustedes me van a decir, oye, pero ¿por qué están coloreados estos puntos, no? Tú no sabías nada de, o sea, análisis de componentes principales, no sabía nada de qué país venían, ¿no? Porque les borré los nombres de sus países. Bueno, entonces, si no quieren imaginarse coloreados, imagínense los nada más puntitos, ¿no? Está bien. Ahora, ¿cómo los vamos a colorear? Bueno, aunque análisis de componentes principales no sabía de qué país venían, ajá, pues yo sí sabía, ¿no? Entonces yo puedo rastrear dentro del algoritmo esta persona de qué país venía. Si esta persona, vamos a hacerle zoom, venía de Dinamarca, lo voy a dibujar, colorear de amarillo. Si esta persona de aquí venía de Rumanía, lo voy a pintar de este color, como gris. Si esta persona, este puntito FR, uno de estos varios puntos de FR, venía de Francia, lo voy a pintar también de amarillo. Entonces, ¿qué notan aquí a la hora de dibujar yo esto en 2 componentes principales? Voy a poner ahí la otra imagen. ¿Quién nota algo extraño aquí? Hay una acumulación como de pequeños enjambres por colores, ¿no? Ajá. Y esta acumulación, ¿cómo se corresponde entre sí? ¿Alguien me corrigió amablemente? Ah, Cintia, me corregiste que son máximo 30,000, ¿no? Ok, entonces tienen que ser 20,000 y no 200,000. Gracias, Cintia. Estaba hablando sobre los genes, ¿no? Armando, tú respondiste, ¿verdad? Ahorita. Sí, así es. Ajá. O sea, estas acumulaciones que tú ves, por ejemplo, aquí hay muchos franceses, ¿no? Compara cómo está Francia respecto a España, respecto a Suiza y respecto a Bélgica, relativo a este mapa, ¿no? Fíjate que Francia está entre España y Bélgica, ¿no? Pues eso ya lo sabemos todos. Y aquí Francia está entre España y Bélgica. Esto es maravilloso, porque Así es. solamente utilizando la información genética, análisis de componentes principales, me envió mis puntos a 2 variables, al plano cartesiano, y recuperamos el mapa sociopolítico que nosotros conocemos, ¿no? Es decir, Italia está mucho más abajo que Noruega. Sí, esto de una manera significa tal vez que geográficamente hay como algunos rasgos o genotipos, ¿Sí? digamos, Exactamente, geográficamente delimitados. exactamente, exactamente. O sea, esa es la conclusión que estas personas sacan. Ujú. Entonces, a mí esto me parece maravilloso, ¿no? Y justamente se puede descubrir gracias a este algoritmo de análisis de componentes principales. ¿De acuerdo? Entonces, de lo que yo les he hablado hasta ahorita de estas aplicaciones es justamente 2 casos en los que 2 áreas de las matemáticas son muy útiles para poder resolver un problema. Entonces, nosotros, nuestras clases las comenzamos de esa manera. Hablamos de un caso particular, un caso que nos interese. En este caso es el algoritmo de Google y en este caso es el análisis de componentes, el problema de la, la información geográfica que la genética guarda respecto a las personas, ¿no? Ok, entonces
conceptos. Uno es probabilidad y el otro es estadística. Entonces, les pido una disculpa si me fui un poco rápido. Sobre las aplicaciones, pues ya lo podrán ver un poquito más, con más detalle en las referencias que yo les puse. En el último de los módulos estudiaremos los algoritmos de optimización que hace uso de los objetos del cálculo diferencial como la derivada, el gradiente, los multiplicadores de Lagrange, etc. El curso de matemáticas para la ciencia de datos es en línea y está enfocado en aquellos profesionales que desean fortalecer o introducirse a la ciencia de datos desde el punto de vista de las matemáticas. Este enfoque puede generar muy buenos resultados en etapas posteriores a la carrera de los científicos de datos. Los invitamos a conocer los detalles del temario de nuestro curso y nos ponemos a sus órdenes para resolver sus dudas.